y voy a hablar sobre el bosquejo geográfico de la doctora Laura Benítez. Esta doctora nació el 13 de agosto de 1944. Su nacionalidad es mexicana, específicamente de DF. Cursó la licenciatura, la maestría y el doctorado en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1969 se dedicó a la docencia, justo después de acabar con la licenciatura, en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Impartió algunas materias de historia de la filosofía, ya que consideraba que en la formación filosófica no se podía soslayar la cultura y particularmente la historia del pensamiento. Promovió junto con otros autores la reforma del plan de estudios de la carrera de filosofía. Ha impartido la materia de filosofía en la UNAM, en la Universidad Veracruzana y en la Universidad Autónoma de Zacatecas. También, asimismo, ha impartido diversas cátedras y cursos en las universidades de Salamanca, España, Colombia, Córdoba y Argentina. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Karen Rodríguez y soy del grupo 463. Bueno, también la doctora Laura Benítez se ha dedicado a la enseñanza de la filosofía con gran inteligencia y pasión. Impartió técnicas de investigación filosófica durante 15 años. Incidió en la formación de los alumnos como futuros docentes e investigadores. En el transcurso de su carrera, se interesó en la epistemología y la metodología de los autores modernos y novohispanos, principalmente en Descartes e Historia de la Filosofía de los siglos XVII y XVIII. Dirigió diversas tesis de posgrado y licenciatura. Además, ganó el premio Norman Berkeley y el Premio Nacional en Ciencias Sociales. Impartió cursos sobre filósofos modernos en el Seminario de Investigación y Tesis de la Metafísica. Surgió el grupo de las cartesianas, actualmente profesoras dedicadas al estudio de René Descartes. Al entrar en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, tradujo al español El Mundo o Tratado de la Luz de Descartes. Desde 1985 promovió el área de Historia de la Filosofía, junto con el profesor José A. Es un honor, ya que esta profesora es mexicana, estudió en la UNAM y sobre todo es una mujer que nos ha traído bastantes conocimientos importantes a la historia de la filosofía. Gracias. Bueno, yo me llamo Saida Ortiz, soy de sexto del grupo 666 y yo les voy a hablar de la caracterización de la vía ontológica y epistemológica de Laura Benítez. Como han dicho mis compañeras, esta es una filósofa que se centra bastante en la epistemología y en la ontología. Laura Benítez propone algo que se llama las vías de reflexión y dice que la ontología y la epistemología son precisamente vías de reflexión. La ontología viene del griego ontos, que significa de lo que es, y logía, que significa estudio tratado, o estudio tratado o teoría. Entonces, la ontología es el estudio tratado o teoría de lo que es, y la epistemología es conocida como teoría del conocimiento. Ambas son ramas de la filosofía que nos conectan conectan a la filosofía precisamente con la ciencia. Ambas le ponen límites a las suposiciones que la ciencia puede llegar a hacer, y ambas están muy presentes en todo el trabajo de Descartes. Como dicen, el trabajo que la doctora Laura Benítez tradujo de Descartes habla precisamente mucho de la ontología y de la epistemología. Se trata de, como Descartes, aparte de ser filósofo, era un científico, todo su trabajo se basó en eso. Entonces, lo que propone la doctora Laura Benítez es que mediante estas vías de reflexión, que son un modo de vincular los trabajos de los filósofos a partir de sus presupuestos o principios básicos, la ontología y la epistemología que René Descartes trata en sus textos se puede unir con más de un área dentro de la filosofía y dentro de la ciencia. Soy María Fernanda Medrano Brigada y les voy a hablar sobre la percepción de la existencia del mundo externo desde la mirada filosófica de Laura Benítez. Pues bueno, aquí Laura Benítez explica sobre todo la idea de Descartes, de las meditaciones, de la existencia del mundo externo. Una de las partes que
más me gusta de esta lectura, que es el punto número 4 de Descartes sobre trabajos sobre la sensación y semejanza de Margaret Wilson. Es un enunciado que dice así: aunque nuestro conocimiento del mundo tiene un origen sensorial, resulta insuficiente y se reduce al mero de tener sensaciones, porque lo más que puede brindarnos es la certeza moral de que hay un mundo de cosas afuera de mí, cuando percibo olores, sabores, colores, etc. Pero justamente esta clase de ideas no puede revelar por ellas mismas cómo son realmente las cosas del mundo. Aquí nos explica la idea de Descartes, la cual dice que lo sensorial, o sea, lo que percibimos por nuestros sentidos, no nos podemos fiar de ello, sino que necesitamos algo más. Y prácticamente me gustó mucho porque explica de una forma completa esa idea que quiere dar Descartes. Buenas tardes a todos, yo soy Antonio Guerrero del grupo 551 y el tema que trataré hoy se titula El papel de la balsa en el filosofar de la doctora Laura Benítez Robert. Bueno, en una entrevista realizada ya hace unos años a la doctora Laura Benítez, citaré lo que ella dijo y la pregunta que se le realizó. ¿Cuál es la herencia de pensadores como Descartes para el posmodernismo? Para la académica, los problemas de relatividad tienen que ver con la forma como se hace filosofía. En esa búsqueda constante de los fundamentos sobre los mismos fundamentos, de los principios sobre los mismos principios, parecen tener como fin interminable falta de algo, por la sencilla razón que no se parte de un. Doctrinas como la cartesiana o aristotélica son doctrinas que están lejos de esa relativización, ya que buscan justamente todo lo contrario, que es asentar el conocimiento con principios muy sólidos y firmes. 20 reflexiones en unos segundos y aún. Mi preocupación más importante es que no creo que todo el mundo esté preparado epistemológicamente como para construir la balsa medio mar. Lo que se necesita, pese al más relativista, es por lo menos un anclaje atractivo que le permita a la gente poder seguir adelante. Bueno, aquí la doctora Laura hace una simplificación del pensamiento humano. ¿Cómo lo simplifica? Como un pensamiento, una balsa que está en medio de un mar relativista. Es decir, una balsa es una embarcación pequeña que no tiene un timón, por lo tanto no puede dirigirse hacia la dirección que nosotros queramos. Y un mar relativista, actualmente estamos en unas corrientes que están inundadas por relativismo, que cada quien piensa lo que es relativo, lo que él quiere. Cada quien tiene un pensar diferente. Y el pensamiento humano está parado ahí, sin ninguna dirección alguna, porque no tenemos cómo dirigirlo, cómo asentarlo a ideas que son principios justos y fuertes. La autora exactamente nos da esta vía de reflexión porque no sabemos dónde dirigir nuestro pensamiento, estamos parados en una relatividad, cada quien pensamos lo que nosotros queremos. Y posterior a esto que la doctora comenta, agrega, el entrevistador agrega, para Benítez es inevitable entrar en este cauce por considerarlo como parte de nuestro desarrollo cultural, y el cual es imposible ignorar, pero sí consideró viable proveer a las personas herramientas que les permitan mantener a flote lo que ella consideró un mundo cambiante y complejo. ¿Qué pasa con una balsa cuando está en medio del mar? Si llega una tempestad, la balsa se voltea. Si no hay viento, si la corriente cesa o la pierde la balsa, simplemente nos quedamos parados. Aquí la doctora está proponiendo herramientas que nos ayuden a nosotros como seres humanos, seres razonables, en anclarnos, estar por lo menos seguros en algo. No sé qué sea para cada persona esa ancla que desea tomar, pero la doctora nos propone que sigamos esa corriente que nos lleva a pensar conforme a la ciencia y al razonamiento, a tomar todo eso frente. No decir, no, es que yo pienso que es esto y por eso es,
antes de mostrarlo con un método, sino la doctora piensa que es importante usar un método para que nosotros podamos movernos a partir de ese mar de pensamiento y que las herramientas que tomemos como seres pensantes y humanos, en lugar de quedarnos parados, podamos avanzar hacia un punto donde en algún momento de nuestro pensar lleguemos a una reflexión, un razonamiento que sea suficiente para llegar a un punto concluso, sin que nosotros tengamos que estar vagando sin herramientas en este mar que actualmente está de humanidad. Cada quien piensa lo que quiere, y yo les quiero hacer una invitación a ustedes como alumnos y profesores a que reflexionemos, si no viene en estas palabras que la doctora dijo, qué estamos haciendo con la balsa que estamos construyendo para navegar en este mar que es la vida, y conseguir las herramientas que cada quien crea necesarias para seguir adelante. No quedarnos como estamos en un mar donde todos los pensamientos filosóficos arrasan con nosotros y destruyen nuestra balsa, sino que nosotros creemos nuestros propios pensamientos, creemos nuestras propias herramientas y sigamos adelante en este mundo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Martínez, soy del grupo 551 y hoy quiero compartirles algo sobre el filosofar de Sor Juana desde la perspectiva de Laura Benítez. Comenzaré con la frase: no estudio para saber más, sino para ignorar menos, que es célebre de Sor Juana. Y tengo 3 puntos importantes a destacar sobre lo que dice la doctora Laura Benítez. El primero de ellos es la capacidad de Sor Juana de ser autodidacta y su lucha por el conocimiento. Sor Juana fue una mujer extraordinaria que desde muy temprana edad empezó a buscar esa parte de la sabiduría de la vida que es el conocimiento, las letras, y para lograr alcanzar eso tuvo que pasar por muchas cosas. Una de ellas fue hacerse novicia para poder aprender. Y lo que la doctora nos menciona es que desarrolla una perspectiva epistemológica que habla acerca de nuestras condiciones mentales y la disponibilidad y la posibilidad de mejorarlas. Eso nos hace conciencia sobre lo que podemos mejorar y lo que podemos aprender siempre va a seguir en constante cambio. También tengo como segundo punto su contenido filosófico, que es a lo que vengo a hablarles. Tiene mucho contenido en cuanto a lo que se fue viendo. Por ejemplo, tiene propuestas cartesianas, ideas humanistas y una actitud crítica ante el conocimiento. Escribió muchos versos, pero también tiene escritos en prosa, como es Crisis de un sermón y Respuestas al filoteo de la cruz. El segundo, podemos ver, menciona su amor intelectual a Dios, y esto nos lleva a mi tercer punto, que es la concatenación. La concatenación tiene que ver con la relación lógica que hay, y entonces puedo ver que ella habla sobre las diferentes ciencias y su concatenación. Hay una lógica que las envuelve a todas, de modo que cada una contribuye a la explicación de las otras en la unidad universal, que todas se relacionan y que podemos aprender de ellas como una misma. Esto viene de un concepto platónico que ella retoma del Renacimiento en su época barroca, porque ella es barroca. Estos puntos me interesaron demasiado porque veo que pueden ayudarnos, sobre todo ahora en la preparatoria, debido a que el conocimiento que Sor Juana y que lo transmite la doctora Laura Benítez es algo que es aprovecharse. Nosotros podemos aprender por nosotros mismos y seguir ese nivel
y podemos lograr grandes cosas, sobre todo en este mundo que ahora necesita más educación. Por mi parte sería todo y espero que lo tengan en cuenta. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Oscar Cruz. Voy a hablarles sobre la filosofía natural en René Descartes y su relación con la cosmología cartesiana. O sea, la importancia de la cosmología para Descartes. En este trabajo del doctor Laura, primeramente nos muestra la concepción cartesiana de cosmología como el resultado de explicar la física bajo los supuestos metafísicos de este filósofo. Y esta cosmología es la filosofía de la naturaleza que busca darnos razón del mundo actual, del mundo como lo conocemos. Básicamente a través de la física, que para Descartes debe ser lógica y deductiva a través de su método, el método cartesiano. Para Descartes, la física cartesiana, aquí nos lo muestra la doctora, es básicamente la composición de dos elementos, la res extensa, lo corpóreo, y el movimiento, la materia en movimiento. Esta materia, el movimiento de esta materia es la que nos explica, según yo lo entendí, bajo los supuestos metafísicos de Descartes. Nos muestra la noción de atributo, la esencia de la materia. Y la materia, esta esencia debe ser vista como coextensión, largo, ancho y profundidad. Pensándolo así, nos dice la doctora que hay que pensar en el universo como un sólido perfecto, en el que el vacío sea imposible. Para Descartes, me parece que esta parte la tiene así, pensando en Descartes como el espíritu enteramente matemático que es. Si hubiera posibilidad de vacío, pues quedaría algo sin explicar. Me parece que para Descartes esto es imposible, y entonces es necesario pensarlo como un sólido, porque no habría posibilidad de vacío, y entonces todo puede ser explicado de manera lógica y deductiva. Y aquí es donde entra, me parece, la crítica de la doctora, porque si todo está en perfecta comprensión dentro de este sólido, no habría o no sería tan sencillo explicar el movimiento, que al menos como la concepción del movimiento en la materia que tenemos actualmente, donde los átomos de un cuerpo se mueven libremente. Esto implicaría, de nuevo, que exista vacío para que se mueva libremente. Aquí nos muestra a través de Descartes como la teoría de los vórtices, donde cada parte que conforma la materia, por pequeña que sea, está dotada divinamente del movimiento de la materia, y como no existe vacío a dónde vaya este movimiento, empieza a formar estos círculos dentro de la materia, esta teoría de los vórtices, empiezan a generarse los mismos. Esta es la parte que se me hizo bastante interesante. ¿Podría explicar o dar otra explicación al movimiento de los astros en el universo? Como no hay vacío, sino empiezan a tomar esta rotación elíptica, casi esférica, debido a que la compresión, la continuidad de las partes que lo conforman nos obligan a empezar a rotar y a trasladarse de esta manera. Posteriormente nos hablan de lo difícil que sería la creación de nuevos cuerpos tras esta concepción cartesiana, porque el método de Descartes es descomponer las partes de un todo para entender fácilmente igualarlas. Exige que esto se haga a todo, a su filosofía, a esta concepción de la física. Y entonces esta es la crítica que me parece que es la doctora, porque si todo se está descomponiendo continuamente, siempre partes cada vez más pequeñas, al unirlas se volvería complicado porque siempre se estarían destrozando, despedazando en las partes que lo conforman. Y me parece que con todo esto,
con esta concepción de cosmología cartesiana, la autora nos dice que es importante porque con esto busca explicar el movimiento en la materia, que arrancaba a todo, al concepto del universo, al mundo, a las pequeñas cosas que le rodean. Es muy interesante este punto de la doctora. No sé qué piensas. Pues yo les voy a hablar igual de la filosofía en René Descartes, pero de la filosofía natural. O sea, voy a continuar con el tema de mi compañero Francisco. Soy Elisa Alejandrina Hernández Moreno, de la 665. Y pues voy a empezar citando algo que dijo este hombre, muy inteligente, era matemático, físico y filósofo. Y bueno, más cosas, ¿no? Un genio. No les prometo dar aquí demostraciones exactas de todas las cosas que diré. Me limitaré a proseguir la descripción que he comenzado, como si no tuviera otra intención que la de contarles una fábula. Este tal Descartes, pues, era consciente de que lo que iba a decir no es como la verdad absoluta. Entonces, pues, para esto y esta cita, o sea, actualmente sabemos, hemos aprendido en física cómo funciona la materia, cómo funciona el universo, y en su concepción pues no es exactamente igual a lo que sabemos o a lo que se ha demostrado, pero para ser un hombre de su época del siglo XVI es bastante adelantado y bastante inteligente. Este hombre en su gran modernidad aspira a desentrañar la estructura profunda de lo que es real, o sea, quiere desmenuzar las cosas. Nos proporciona las leyes muy específicamente para que podamos entenderlas, y lo que quiere es reducir el efecto y propiedades de los fenómenos que conocemos. Entonces, pues nos explica como en cierta forma la creación del universo, lo que me recordó un poco a Aristóteles y algunos atomistas. Pero él habla de que, el espacio es la propiedad definitoria de la materia. Y en nuestro universo, pues otra propiedad muy importante es que todo es tridimensional, ¿no? Y en el principio, pues estaba la materia, todo es materia, de hecho, como ya dijo mi compañero Francisco, no hay posibilidad de vacío. Entonces, Dios dotó, porque él habla de Dios, Dios dotó la materia con un movimiento rectilíneo, que es el más sencillo de todos, o sea, rectilíneo. Pero como ya no había vacío, pues las cosas empezaron a girar, porque no había vacío como a dónde expandirse. Y eso es una buena explicación de cómo, no sé, por ejemplo, habla de nuestro sistema solar, está dando vueltas, ¿no? Entonces eso pues salió para él de un torbellino de materia. ¿Qué más? Voy a hablarles, ya que les hablé un poco de la propuesta cosmológica, de los torbellinos y todo eso, que todo está en constante movimiento, pero no hay posibilidad de vacío. Voy a hablarles como más a fondo sobre el movimiento. Y para esto, y esto igual me recuerda mucho a Newton, bueno, uno en especial, se van a dar cuenta de cuál es. La primera ley del movimiento habla de que toda parte de la naturaleza continúa siempre existiendo en un mismo estado, mientras el encuentro con otra no la obligue a cambiar. O sea, el cambio es solo el resultado de encuentros o choques. Es como resumen todo lo que ha pasado en encuentros o choques, en que las cosas se mueven, las cosas cambian por el simple hecho de que llega otra y le pega y se mueve. Prácticamente algo así. La segunda ley habla de que la materia carece de poderes o potencias, solo recibe y transmite el movimiento. La materia y las cosas son un receptáculo. Entonces, pues movimiento y reposo nada tiene que ver con explicaciones finalistas. Voy a otra vez citar lo que dijo Descartes. Supongo que como segunda regla, cuando un cuerpo empuja a otro, no podrá darle ningún movimiento, si no perdiera al mismo tiempo el suyo, y quitárselo sin que el suyo aumentara otro tanto. O sea, el reposo pues no es una tendencia natural de la materia, porque todo el tiempo pues las cosas chocan y eso provoca movimiento. Y la tercera ley es... esta se relaciona mucho con la tercera, que la materia es una especie de receptáculo y móvil es diferente a movimiento, y en el mundo todo movimiento se transmite por contacto y de manera instantánea, porque el vacío es inexistente.
Y por mi parte sería todo. Bueno, nosotros en Conjuro hicimos un ensayo titulado La reflexión filosófica de las mujeres en la modernidad temprana. Nosotros nos basamos en una colección titulada Filosofía de la modernidad temprana y la ilustración, que es un homenaje a Laura Benítez y José Antonio Robles. En este texto está coordinado por Viridiana Plantas Benítez y Leonel Toledo Marín, y participa la homenajeada mencionada con anterioridad, Benítez Robles, con un artículo que lleva por nombre algunas reflexiones sobre el filosofar de las mujeres en la modernidad temprana, que es el que abordaremos el día de hoy. Bueno, mi nombre, por cierto, es Salvador Pérez Monserrat, del grupo 665, y mi compañero. Bueno, de manera muy general podemos mencionar que en el libro presentan estudios en torno a algunas filósofas modernas, en especial aquellas pensadoras de los siglos XVII y XVIII. Una de las razones de explorar el pensamiento de estas mujeres son, cito a Viridiana Plantas Benítez y Leonel Toledo Marín, son el valor intrínseco de las perspectivas teóricas desarrolladas por las filósofas de dicho periodo y la carencia de estudios que sobre temas se han hecho en México y en general en países de habla hispana. Sin más, podemos abordar el texto teniendo en primer plano una breve introducción de Laura Benítez, en donde expresa diversas formas de agradecimiento, en especial el agradecimiento por tomar en cuenta a las filósofas de la modernidad y la ilustración, ya que menciona el hecho de que al ser mujeres no siempre recibieron el reconocimiento intelectual que merecían, pero sobre todo que al reconocerlas nos reconocemos a nosotras mismas como una parte importante del género humano dedicada a la filosofía. Por esa misma razón escogimos este breve texto. Posteriormente, la doctora comenta un artículo elaborado por Helen Coney en 1996, debido a que resalta la importancia de las mujeres en el ámbito filosófico de la antigüedad hasta nuestros días. Aquí hace un énfasis en las filósofas de los siglos XVII y XVIII, como ya antes había mencionado. Benítez hace una referencia a las diferentes historias de la filosofía tradicionales que omiten a las mujeres en vista de que se consideraba que no han hecho contribuciones originales a la filosofía. Sin embargo, esta investigación reciente ha descubierto numerosas mujeres que contribuyeron a la marcha de la filosofía. En el siglo XVII, por ejemplo, varias estudiosas comenzaron a dar sus puntos de vista sobre la igualdad del hombre y la mujer o sobre el derecho de la mujer a estudiar. Entre ellas puede citar a María van Schumann, a Sor Juana Inés de la Cruz, de quien posteriormente hablaremos más a detalle, y en 1660 destaca a la francesa Jane Dumais, a Afra Penn en Inglaterra, defendiendo ambas la teoría copernicana. Diversas mujeres igualmente escribieron sobre educación y derechos, sobre causalidad, escepticismo y conocimiento del mundo externo. Sin dejar a un lado a quienes escribieron sobre filosofía natural, la situación de las letras y las ciencias, sobre la felicidad de los individuos, los principios de la filosofía, y muchas veces, tristemente, lo tuvieron que hacer con seudónimos o bajo el nombre de su padre o su marido. Laura Benítez cita a Coney y se suma a su idea de esperar que las futuras historias de la filosofía reflejen el rico panorama del pasado, y ella añade que incluyan a las mujeres filósofas junto con los filósofos, terminando así su comentario. Continúa mencionando el texto titulado Pinceladas sobre el filosofar de Sor Juana Inés de la Cruz, una de sus metas se convirtió en dar a conocer las ideas filosóficas de Sor Juana, particularmente sus preferencias epistemológicas. Por ello mismo realizó varios trabajos, como por ejemplo los titulados Sor Juana Inés de la Cruz, reflexiones sobre el primer sueño, Sor Juana Inés de la Cruz frente a la tradición y la modernidad, presentada en 2001, o Neoplatonismo y Escolástica en el primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, presentada en 2005. Bueno, yo voy a dar una pequeña introducción a la cultura de la Nueva España del siglo XVII. Bueno, como es de saberse, en México hubo un gran interés por la literatura, se encontraron
comenzaron a nombrar sus libros provenientes no solo de la imprenta española, sino también hubo holandesa, francesa, belgas, etc. En España hubo un periodo llamado el siglo de oro en la literatura, y quien terminó este siglo de oro fue Calderón de la Barca. En la Nueva España se dio una de las etapas más importantes de la creación artística en general y de la literaria. Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en Nepantla, México, en 1651, fue una religiosa de la Orden de San Jerónimo. Cultivó la lírica, el autosacramental y el teatro. Algunas de sus obras son La Segunda Celestina, Los empeños de una casa, Amar es más de Oriente, entre otros. En su amplia producción literaria, Sor Juana escribió 2 trabajos en prosa. En estas apreciamos sus ideas en torno a Dios, el mundo físico, la educación, la jerarquía de las ciencias, la libertad y algunos de los temas epistemológicos. Estos trabajos son Crisis de un sermón y Respuesta a Sor Filotea. En este segundo texto parece que Sor Juana está cerca de la rama intelectual de Dios, que es una característica del pensamiento renacentista. Bueno, Sor Juana afirma que hay una concatenación entre las diferentes ciencias, de modo que cada una contribuye a la explicación de las otras en una armonía universal. Y este es un concepto platónico. Bueno, más que nada creo que esta parte es importante, quizá para tomarla como hecho de que ninguna ciencia, carrera es más importante que otra, sino que cada una se complementa, ¿no? Y luego he escuchado así como comentarios, ¿no? Pues es que tu carrera es menos importante, o que tu carrera es, no sé, te va a dejar sin trabajo, ¿no? Pero no, yo creo que hay que rescatar el pensamiento de Sor Juana, ya que ella afirma que toda ciencia o conocimiento está relacionado uno con el otro. Y así, pues, creo que todos queremos llegar a la explicación de las cosas, a la explicación de un todo. Bueno, y continuar con el texto. Barroco y Sor Juana. Como se ha dicho, el barroco es un estilo artístico que conformó el ambiente cultural en la Nueva España. La Contrarreforma intentó en el barroco salvaguardar el equilibrio en un mundo en constante cambio. El barroco intenta salvar contradicciones sociales e individuales. Tal es el caso de Sor Juana, que es considerada barroca. Y Sor Juana ama el conocimiento en una sociedad que no es mérito. Y esta es una cita de Octavio Paz, que dice: para una mujer buscar valores masculinos es un demérito. Y bueno, sí creo que, bueno, dice que el barroco no busca la contradicción, busca el equilibrio. Y creo que Sor Juana contó con las herramientas para expresarse de manera correcta, usando el lenguaje correcto. Bueno, a manera de conclusión, podemos decir que este texto, como los demás que se encuentran en el libro, nos invitan a leer más sobre la problemática que muy sutilmente está planteada y a reconocer las capacidades y actitudes que tenemos todos en general y que sin duda podemos aplicar con mayor libertad en la actualidad. Eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Jimena Peña Ramírez, soy del 665 y yo les voy a hablar sobre Carlos de Provenza y Góngora, criollo, nacionalista y moderno hombre de ciencia por Laura Benítez. ¿Alguien ubica a este personaje? Bueno, en parte creo que fue uno de los puntos por los cuales yo elegí este texto. Muchos van a hablarme de Carlos, de Sor Juana incluso, pero tuve curiosidad ya que ella escribió un libro en 1982 que se llamaba
vivió en la Nueva España. Este personaje se considera relevante, pero no se le da lugar sino hasta que llega la doctora Benítez. Mientras yo buscaba información sobre el tema, me encontré con que varias tesis sobre Garro, y en ellas la mayoría tenían como referencia este libro, que ya tiene más de 30 años de vigencia. Entonces me pareció interesante porque, si bien no puedo decir que ser primero es como el camino, la ancla, el promotor de este personaje, que es importante, que su obra nos muestra que ha tenido relevancia no solo en el ámbito literal, matemático, porque es un hombre que hizo de todo, tenía un acervo cultural y científico muy vasto, se dedicó a todo un poco y vivió en México. Es un criollo, como dice el texto, el título. Nació aquí, entonces se interesó mucho por esto de la filosofía. Bueno, no, antes de la filosofía se interesó por en sí la cultura prehispánica, indígena. Entonces es un hombre que la profesora nos ha logrado enseñar más allá, le ha dado su lugar cuando, si bien no es la única obra que existe, al menos sí es la que más relevancia tiene, como podemos investigar. O sea, la mayoría de aquí no lo conocimos sino hasta este momento. ¿Qué podemos decir de este hombre? La doctora Benítez, en su obra, dice que, bueno, este hombre se le consideraba, se dice, ¿no?, que era o apacible o rutinario, pero que, por ejemplo, en un motín, en 1692, por esas épocas, por eso les digo la colonia, por esa época, él, ante una revuelta indígena, se llevó el archivo de la iglesia. En las iglesias solían llevar un registro de todo lo que pasaba. Entonces exigió a los españoles que le resguardaran el trabajo, porque él decía que pues los franceses podían tomar ventaja de él, de este archivo, y robárselo. Lo tomaron de loco, entonces incluso en su muerte se le consideró que estaba medio loquito, que se le salió un tornillo. Entonces este personaje se me hace interesante porque ¿qué es lo que pasó? Históricamente sabemos, hubo una revuelta entre colonias y España perdió tierras. Entonces esa es una parte importante que hace hincapié la doctora, que es uno de los ejemplos que da introductorios en su obra para decir que este personaje ha pasado de largo en la historia y será reconocido poco, y todavía algunos incluso tienen la idea de que es un personaje medio extraño, ¿no? Como ya les decía, era de todo. Él hacía desde matemáticas, astronomía, astrología, fue un erudito en varios temas. Sus principales intereses, diría, pues también, como ya les decía, eran de la cultura indígena. Él dirigió una de las principales excavaciones en Teotihuacán, entonces, porque le interesaba la cultura indígena antigua. Se dice mucho sobre este personaje, es polémico, porque en sí se dice que tenía cierto desprecio por los indígenas actuales. Todavía tenía esos aires de español criollo, pero sin embargo se interesó en demasía sobre la cultura indígena. Este personaje, la doctora Benítez nos señala muchas veces diciendo que pues es un hombre que no era tolerante en sí, pero que aún así estaba interesado por el conocimiento mismo. Y ha tenido una curiosa trayectoria. En su manifiesto filosófico contra los cometas es una obra en la cual explicaba por qué el hombre no debería de tener miedo a los problemas astrológicos, ¿no? Conocemos esas supersticiones de tu futuro con las estrellas y las supersticiones ya sea desde los antiguos, que nos decían que una profecía se podía leer con el cielo, y entonces él decía, no, en su obra explicaba, esto no debe ser así, no debe ser, porque, y daba sus argumentos, porque decían en sí esencial. Entonces, por aquí hubo varios choques. Por ejemplo, el padre Quino, tuvo choques con él porque decía, no, se está yendo en contra de él. Entonces, la religión en algunos momentos hizo choque con lo que él escribía. De este padre, pues le escribió una contestación
más que nada porque va en contra de esos ideales que estaban en su tiempo de las estrellas y la cosmología. Entonces, aparte, como yo decía, era astrónomo, entonces tiene varias aportaciones en ese ámbito también. Él se le considera cronista, se le considera incluso el primer periodista en la Nueva España, porque él se encargaba de dar información día a día, publicaba las cosas que sucedían en los pueblos, pero no solo daba la información, no solo se encargaba de informar al pueblo. Él se había convertido en algún momento en la fuente principal de cultura de los pequeños pueblos por lo que él publicaba. Porque aparte, les digo, no era solo que publicara lo que pasaba, daba una especie de visión. Más que un informador común, se le considera como una fuente se le considera una fuente obligada para el México de esa época. Entonces, este personaje se le ha hablado mucho y la doctora Benítez en alguna parte de su obra preferencia, porque les digo, su muerte no lo reconocieron y lo consideraron loco, como la mayoría de los filósofos, artistas, cualquier personaje histórico en realidad, que al final de cuentas hasta después de su muerte se le reconoce, ¿no? Pero es curioso, bueno, cito una parte de la maestra Benítez, dice: de cada padecimiento propio, individual o colectivo, hizo un objeto interesante para el estudio de la ciencia o la historia. Nada le fue ajeno. Es un personaje renacentista, aunque yo lo considero muy moderno, un hombre de avanzada que se adelantó a su tiempo. Y de aquí podemos intuir por qué lo llaman hombre moderno en su obra. Pero ¿a qué viene esta cita? O sea, esta cita te despierta curiosidad, te despierta de este hombre hizo algo. Pero esta cita esta frase la da después de mencionar que una vez fallecido, él fallece por un cálculo en la vejiga. Después de fallecido, él pide que después de muerto se le abra, se estudie su padecimiento y se tenga medios para futuras personas que tuvieran este padecimiento. Entonces esto es algo a lo que aplaude la doctora Benítez, porque pese a todo, nunca dejó de estar en el ámbito de todos, no fue solo de lo que yo pienso y todo, pensaba en colectivos, pensaba en términos individuales. Entonces es algo a lo que ella hace referencia en varias ocasiones. También se ha hablado de Sor Juana, ¿no? La doctora Benítez ha escrito de alguna relación, porque se dice que tanto Sor Juana como Carlos tenían una especie de enemistad, pero realmente no, dice la doctora Benítez, porque sí se nos presentan alguna otra que otra indirecta que se lanzan en sus escritos, tanto Sor Juana como Benítez, pero dice no considera una enemistad y tampoco mucho menos un sentimentalismo amoroso ni nada por el estilo. Simplemente que sus relaciones fueron opacas, que nunca hubo una consolidación propia de sus relaciones, nunca se llegaron a relacionar lo suficiente. Pero, pues bueno, es una de las polémicas de las que me se habla cuando hablamos de este personaje. Aparte de eso, se considera en tanto a la filosofía, como les decía, la doctora Benítez le da su lugar en tanto a lo que es la filosofía. Bueno, sí, hace un remarco de todos los aspectos que da, pero la filosofía nos dice, por ejemplo, el libro, si esta obra filosófica, es manifiesto filósofo para las cometas. Son reflexiones, como les decía, en las cuales se pone a reflexionar sobre el cielo. Esa es la que le trajo su polémica. Él no desarrolla una reflexión en sí metodológica, como diría desde, pero sí lo relaciona, ellos lo relacionan con Descartes por el método escrito que utiliza como una herramienta para indagar. Entonces, él aplica métodos, la doctora, por ejemplo, de Descartes, para la filosofía y las aportaciones filosóficas que Descartes ha dado. Una de las características de este personaje es de que señala la ciencia del mundo natural y que se debe comprometerse empíricamente. Es decir, que sí, como ya decía, todo está muy metido en eso de la iglesia y todo. Entonces,
Pues muchas gracias a la mesa de alumnos y ahora sigue la mesa de maestros. Nos van a hacer el honor dos de esos compañeros de quinto año de acompañarnos a las maestras. Por desgracia, una de nuestras maestras tuvo un percance, no pudo venir y entonces nada más vamos a participar la maestra Pilar, nuestra querida doctora Nora Matamoros, muy querida de nosotros, nuestra ex jefa de departamento, muy trabajadora. A ella se le debe que tengamos esa bella sección en filosofía de la paginita de objetos, ¿sí? Entonces nos va a también va a participar en esta mesa y nuestros compañeritos. Entonces cada uno de nosotros nos vamos a presentar con el título de nuestro trabajo y esperemos que les guste porque lo estamos haciendo con mucho cariño para ustedes. ¿De acuerdo? Adelante. Pues. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco de Montoya Montoya, soy del grupo 551. Bueno, en base al texto de consideraciones metodológicas en torno a la historia de la filosofía en el Renacimiento, me interesó ver un apartado, analizar un apartado que trabajo se llama así: la filosofía y la historia, dos líneas paralelas en eterna conexión. Bueno, al principio del texto, que fue creo que lo más interesante para mí, la maestra Nora Benítez trata de hacer un enfoque en dos diferentes puntos de vista sobre cómo se relaciona la filosofía y la historia. Ahora, es difícil relacionar ambos porque sí, cuando estudiamos historia, el último que pensamos sería en la filosofía y por eso se llama así un título, pero en realidad la historia no sería historia sin la filosofía. En fin, vamos a empezar con los dos modelos que toca la maestra Nora Benítez. Uno de ellos era el doble determinismo sistemático en relación con la historia de la filosofía. Y bueno, en este modelo se nos dan tres puntos fundamentales. Los sistemas se determinan uno a otro en su correlación sucesiva y dinámica. Solo en la totalidad sistemática es posible aprender el sentido de cada parte, que es a su vez un sistema. El tercer punto es, por lo cual queda claro que lo que se explica es la trabazón o la conexión interna de los sistemas, puesto que el carácter totalizante de la filosofía hace innecesario cualquier otro tipo de explicación. Básicamente lo que se nos explica en este modelo es que toda la filosofía, todos los modelos filosóficos deben de estar conectados por un modelo. Ahora nos dice la maestra Nora Benítez en un comentario independiente que para ella eso sería un tropiezo. Bueno, lo que yo entendí aquí es que, bueno, sabemos bien que una de las características fundamentales de la filosofía es que debe ser metódica y sistemática, pero cada modelo es un sistema independiente y creo que tratar de ahora sí que conjugar todos esos modelos en uno solo simplemente no se puede, se haría un caos para mí. Y es lo que nos lleva a la segunda propuesta: el enfoque problemático en relación con la historia de la filosofía. En este enfoque, un poco contrario a lo que se propone en el determinismo sistemático, la historia de la filosofía no parte de un sistema, sino de la propuesta, desarrollo y vicisitudes peculiares de los problemas filosóficos. Y eso es lo que más me llamó la atención, porque no se enfoca como tal en las propuestas, sino en los problemas de las mismas, la forma en la que se solucionan, la forma en la que los desarrolla, y en base a los problemas trata de conectar los modelos y por lo tanto trata de darnos a entender mejor cómo se relacionaría la historia y la filosofía. Y yo creo que me quedaría más con esta propuesta. Toma también algunos elementos de la propuesta de Hegel, que es la del determinismo sistemático, que la filosofía está sucesivamente conectada, pero no por propuestas, sino por problemas. Y creo que para mí yo me quedo con esta propuesta. También aquí se nos dice que no caigamos en dos errores. Uno, pensar que la filosofía es una sucesión incoherente de sistemas que se destruyen entre sí. Otra cosa muy interesante que dice la maestra es que
en la historia de la filosofía, al crearse nuevas propuestas, no significa que las otras destruyan, bueno, que las otras queden descalificadas o se destruyan, sino que evolucionan, por así decirlo. Y el segundo error en el que no debemos caer es aceptar la idea de que el desarrollo histórico está dominado por una necesidad interior absoluta. Ahora, bueno, yo los invitaría a que traten de relacionar más la filosofía con la historia, ya que, como les lo dije al principio de mi presentación, la historia no sería lo que es sin la filosofía. Creo que por mi parte es todo. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Fausto Romero Estrella, pertenezco al grupo 566 de turno vespertino, y yo les voy a tratar unos temas breves acerca de varias lecturas que se me habían compartido de la doctora Laura Benítez. Comenzaré continuando el tema con el que concluyó mi compañero Marco, en los distintos errores en los que puede uno tener en cuanto a la filosofía. Uno de los principales errores de los filósofos es partir del hombre. Eso no lo estoy citando de la doctora Laura Benítez, lo estoy citando de, me parece, Nietzsche, algo así, ¿no? Me lo comenta usted. Es uno de los principales errores de la filosofía. Si ustedes van a estudiar, les recomiendo que antes tengan que pensar acerca de todo, porque la filosofía busca como que una justificación, una razón del ser, una razón del universo. Entonces, uno de los principales errores es no partir del hombre actual. Si tú quieres encontrar una razón de la historia de por qué las acciones de los hombres a través de la historia del pasado, tienes que partir de la hora, tienes que analizar todo lo que hacen las demás personas, tienes que analizar todo lo que está pasando en el momento, no iniciar desde atrás. La otra, un tema que me llamó mucho la atención es acerca del mundo externo. Lo mencionaba y se basa en lo que es el conocimiento del mundo externo, pertenece solo al intelecto. Con esto yo puedo entender que por naturaleza el hombre siempre va a buscar ponerle nombre a todas las cosas que le rodean. Por lo mismo, el hombre solo vive en su mundo, solo piensa en él. No vamos a irnos tanto a que es un tanto egoísta, ¿no? Sino simplemente que el conocimiento que nosotros tenemos acerca del universo no es la realidad, no es meramente lo relativo, lo que está pasando exactamente en el momento. Simplemente es una percepción que nosotros tenemos de las cosas, algo general de la humanidad, más no lo que realmente está pasando. Algo que me generó una pregunta hacia la doctora fue cuando trató el tema del espacio. No tanto el vacío, que el espacio. Mencionaba que el espacio solamente se puede dar dentro de una cosa, pero aquí yo lo ejemplifiqué con microondas. Yo creo sí, efectivamente un microondas tiene un espacio dentro, pero ¿qué es lo que hay afuera? Afuera probablemente también hay espacio, pero este espacio pertenece a algo más. Entonces aquí es donde yo empecé a cuestionar a la doctora. No estoy criticándola, no. Aquí también me estoy basando en algo que nos comentaron ayer, que explorar el mundo es preguntar. Gracias a esto pues también pude llegar a una de sus frases que era preguntar, que nos hace salir de nosotros mismos. Bueno, otra cosa, otro tema que me interesó bastante, llamó mucho la atención, es que el hombre, a partir de aquí me estoy basando también en el error de los filósofos, que es no partir del hombre actual. Lo que pasa es que el hombre siempre va a justificar sus acciones y sus razones, sus pensamientos, debido a su época. Dependiendo de la época vas a tener una ideología distinta. En estos momentos muchos están cuestionando la verdad de la existencia o de si estamos dormidos o estamos despiertos, cuando ya varias veces se ha demostrado que estamos vivos realmente.
Y aquí volvemos a recaer en el error de creerlo y a creído. Entonces, aquí es donde pienso más acerca del hombre, vaya, porque, lo repito, se sostiene de su época para pensar el propósito de la filosofía principal. Cuando realmente es la búsqueda de algo nuevo. En este momento sería todo de mi parte. Gracias. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto tener el honor de participar en esta mesa, a la que la doctora Gallardo y la doctora Guevara me han hecho el favor de invitarnos. La verdad los felicito, son chicos súper disciplinados. Nada que ver con los alumnos del plantel. La verdad que me siento muy a gusto con ustedes en esta disciplina, en este silencio y en este espacio para reflexionar un poco, ¿no? La participación que yo traigo para ustedes tiene el título La filosofía de Descartes, ¿no? Como un tema de investigación para la doctora Laura Benítez. Bueno, yo conocí a la doctora Laura Benítez cuando inicié mis estudios de maestría en la Facultad de Filosofía y Letras. Ella ofrecía justamente un seminario de Descartes y ahí leímos por un buen tiempo, por casi los 4 semestres que dura la maestría, las meditaciones metafísicas de Descartes. Y entonces pude acercarme a través del ojo de la doctora Benítez a este autor tan importante, tan relevante y tan emocionante para la historia de la filosofía contemporánea. Como bien mencionó su compañero de nombre Marco, Laura Benítez es una persona, una inquieta pensadora que le interesa crear resoluciones para la interpretación, para la enseñanza de los filósofos. Y entonces René Descartes es para ella un filósofo que plantea una serie de incógnitas y de respuestas fundamentales. ¿Qué es lo que yo aprendí con Laura Benítez sobre Descartes y qué es lo que yo les puedo compartir aquí? Bueno, primordialmente es un filósofo que se echó a cuestas una serie de problemas terribles abiertos por el Renacimiento. ¿Qué es un problema? Bueno, un problema puede ser: se me ponchó la llanta, no tengo que comer, eso es un problema. Pero en términos filosóficos, un problema es aquello que pone en duda nuestras preconcepciones. Por ejemplo, si esta botella, en lugar de caer, flotara, yo tengo un problema que resolver, un problema filosófico, porque mis expectativas son que todos los cuerpos caen. Pero cuando el cuerpo deja de caer, entonces entran en contradicción mis preconcepciones, mi manera de pensar, de asumir y de ver el mundo, ¿sí? Y entonces, al entrar en duda estas preconcepciones, yo me planteo, pues, ¿qué no caen? ¿Qué no es cierto que los cuerpos caen? Y entonces pongo en duda una tesis que está ofrecida por mi manera de concebir y de asumir lo real. Y entonces digo, ¿qué es verdad? ¿Es o no verdad que los cuerpos caen? Y entonces tengo un problema. Y Descartes es, podríamos decir, el filósofo de los problemas. No es gratuito que Laura Benítez, después de haber leído a Descartes, diga que el estudio de la filosofía, de la historia de la filosofía, sea más fácil a través de los problemas que a través de la relación que hay entre los sistemas, ¿no? Y justamente, ¿qué problemas se planteó Descartes? Todos los que ustedes se imaginan. Los problemas más radicales, los problemas más terribles que parecen no poder ser resueltos. Y el primer problema es el problema del fundamento. ¿Qué quiere decir el problema del fundamento? Antes del Renacimiento se pensaba que el hombre podía conocer, que el hombre podía alcanzar certeza, que el hombre podía encontrar verdades últimas. Pero resulta que por algunos estudios de física nos damos cuenta que la Tierra no es ya el centro del universo, que la Tierra se mueve, que la Tierra gira y que el que no se mueve es el Sol. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, entonces el hombre es un tonto. El hombre queda completamente perdido porque ya no es él el que puede conocer. Primero, ni siente que la Tierra se mueve. Segundo, ve que el Sol sale y se mete.
y entonces los sentidos le engañan. Y si los sentidos le engañan, y si el hombre es un pobre perdido, ¿cómo va a adquirir conocimiento? Y lo único que tiene a la mano, pues es sus sentidos, es él mismo. Y entonces Descartes, en sus meditaciones metafísicas, se pone a cuestas todos estos problemas. Y por eso es un autor muy interesante de estudiar. Es un autor que puede conmover. Porque van a decir, bueno, ¿cómo? Entonces tú, Descartes, vas a resolver un problema que parece irresoluble. Tú tienes una respuesta, tú construiste un argumento, tú te pusiste a pensar en esto. Se cuenta la historia de que Descartes se metió en una estufa. Antes saben ustedes que las estufas eran unas cosas grandes, ¿verdad? A las que se les ponía leña para calentar una casa, era calefacción. Pues se cuenta la historia de que Descartes se metió en una estufa a meditar y que sus meditaciones las hizo ahí. ¿Por qué creen que las hizo ahí? Porque él vivió en una época en que los sentidos nos engañan. Entonces, para no dejarse engañar por los sentidos, para no dejarse atiborrar de, vamos a decir, de errores, decidió entrar en un espacio donde sus sentidos se pusieran en stand-by, ¿verdad? Como si apagáramos la televisión, todo, ¿no? Ya no hay nada que nos conecte con el mundo exterior. ¿Me explico? Nada que nos lleve al error. Entonces Descartes, ahí, guardado en su estufa, comenzó a pensar, ¿acaso el hombre tiene alguna fuente de conocimiento? ¿Acaso podremos volver a recuperar la esperanza en el ser humano? ¿Y por qué la grandeza de Descartes? ¿Por qué Descartes es el padre de lo que llamamos modernidad filosófica? Porque descubrió un nuevo fundamento para decir, el hombre sí puede conocer, el hombre sí es capaz de alcanzar certeza, el hombre sí puede construir ciencia. Todo lo que hablaron de la ciencia física, eso lo hace después. Primero tiene que encontrar un fundamento. Y entonces ahí, guardado en esa estufa, encerrado en una oscuridad, se da cuenta que puede dudar de que tiene un cuerpo, puede dudar de que siente lo que siente, pero de lo que no puede dudar es de que piensa. Que cada vez que piense en elefantes rosas, piense lo que piense, está verdaderamente pensando. ¿Me explico? Y entonces, el hallazgo de Descartes y la importancia de Descartes es justamente que descubre que hay una certeza y algo que es indubitable, y eso se llama pensar. ¿Me explico? Si estudia Carlos de Sigüenza, si estudia a Sor Juana, Laura Benítez, es porque se relaciona con Descartes justamente en la duda, en dudar. ¿De qué duda? De todo. ¿Y por qué duda de todo? ¿Porque le gustaba meterse en problemas? No, porque en su época la gente está dudando de todo. Entonces, ¿qué hace un filósofo? Un filósofo es un hombre de su tiempo, es un personaje que se encarga, que encara, que asume los problemas abiertos por su tiempo. Y el problema abierto es la duda. Y entonces empieza sus meditaciones primeras, su primera meditación diciendo, me pondré a la altura de los insensatos y diré con ellos que no tengo un cuerpo, que no tengo sangre, ¿no? Y lo más interesante de Descartes es que, asumiéndose, tragándose el veneno de la duda, es decir, aceptando que nada es verdad, pueda, a través de esas meditaciones, construir un fundamento para el conocimiento. Y entonces dice, puedo dudar, ¿no?, de que tengo un cuerpo, de que tengo sangre, de que tengo latidos, pero de lo que no puedo dudar es que cada vez que yo piense en lo que piense, verdaderamente pienso. ¿Me explico? Así piensa el elefante rosas. Y por lo tanto, si pienso, existo. Si pienso, no puedo dudar ya de que exista. Porque cuando tú dudas de tus sentidos, si tus sentidos te engañan,
Y tus sentidos te reportan tu cuerpo, tus manos, ¿no? Puedes decir, pues esto que estoy viendo a lo mejor ni son mis manos, esto que estoy viendo a lo mejor ni es mi cuerpo. Esto a lo mejor es un big sueño, ¿no? Pues no es un sueño. Cada vez que yo sepa que pienso, en el momento que yo soy consciente de mi pensar, en ese momento sé que existo. Y si existo, tengo una certeza. Y entonces a partir de esa certeza, Descartes va a construir un sistema de verdades. ¿Me explico? Pero ahora tiene un problema. Ya tiene la certeza de que piensa. Pero ¿cómo saber que ese pensar le refiere a un mundo allá afuera? Allá afuera sí hay un mundo, ¿no? No nada más mis pensares y que ustedes son unos alucines de mi mente, ¿no? Y la maestra y su invitación y la llamada telefónica, todo es un sueño. ¿Cómo distingo el sueño de la vigilia? Y por ende, un pensamiento falso de un pensamiento verdadero. Entonces dice Descartes, la única manera de distinguir el sueño de la vigilia es el orden, la consecutividad del mundo, ¿no? Mientras que en un sueño yo ahorita soy yo y al rato soy una mariposa y luego ya vuelvo a ser un sapo y ¿no? Soy Marilyn Monroe, ¿no? Lo que quiera. En la realidad yo siempre soy yo. No hay manera de modificar, de hacer saltos. Por eso dice Descartes que no hay vacío, porque no hay saltos. En el mundo no hay saltos, hay que sucesión. ¿Me explico? Una cosa viene de algo, va hacia algo, ese algo va hacia otro algo, y así sucesivamente. Entonces, el orden en el mundo es lo que va a permitir a Descartes recuperar la realidad. Pero esta realidad ya no puede ser una realidad como la que era antes, una realidad sensible a través del color, el sabor, el olor. La realidad ahora que se va a volver para poder hablar de ella, para poder verdaderamente decir algo de la realidad sin equivocarnos, porque si me voy a mis sentidos me voy a equivocar. Y entonces hace esta distinción entre una res que es nada más medible y una res que es pensable, una cosa material, una cosa del pensamiento. Y entonces, ¿cómo voy a estudiar el mundo? Ya no si esta agua está fría, caliente, helada, no, sino cuánto pesa, su peso atómico, que es lo que ustedes estudian en química, sus medidas. Y entonces el mundo se vuelve algo incoloro, inodoro e insípido. Eso es algo que no le gustaba a Laura Benítez que yo dijera cuando decía, entonces Descartes vuelve el mundo incoloro, inodoro e insípido. Dice, no, es así, porque en ese primer encuentro con ese mundo del cual había dudado, ¿no? Es el mundo de la sensibilidad, ese mundo ya no lo recuperas nunca. ¿Qué recuperas? El mundo de la materia que se mide, ¿me explico? Que se pesa. Y entonces tú vas a un estudio sanguíneo que te midan los niveles de glóbulos rojos, ¿verdad? Y todo se vuelve cantidad, ¿me explico? Y de esa cantidad puede haber un cambio en cualidad, ¿verdad? Y entonces el mundo se vuelve algo nuevamente estudiable, comprensible, asequible. ¿A través de qué? De haber reconocido que el ser humano es un ser que piensa, que si piensa no duda, no puede estar engañándose, y si no se engaña, lo único que puede acceder del mundo es justamente la medida de las cosas. Entonces nosotros nos medimos por peso, por estatura, por masa corpórea, por grasa, ¿me explico? Y ahora vivimos un mundo que se vive en términos meramente matemáticos, de medición. Tu calificación, si sacas 9, si sacas 10, ¿no? ¿Me explico? Todo se ha vuelto medible. Y todo está con base al pensar. De tal manera que filósofos posteriores a Descartes
un filósofo que yo estudié y por el cual llegué a Descartes, que es Edmund Husserl, que tiene un texto que se llama Meditaciones cartesianas, ¿no? Aludiendo a las meditaciones metafísicas de Descartes, nos dice todo lo que está construido en el mundo, todo lo que existe ha sido pensado, ha sido pasado por la conciencia. Esta botella de agua no existe sino como un objeto de conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien la inventó, que alguien la produjo, el cuaderno, el reloj, el mantel, ¿me explico? Y entonces el mundo se vuelve un mundo pensado, ¿me explico? Un mundo construido, un mundo constituido por la actividad de la conciencia. Y esto nos da una perspectiva completamente diferente del mundo, nos ofrece una opción de ir, como dice su compañero, a la historia y decir, bueno, entonces, ¿cómo es que este objeto llegó a ser objeto para la conciencia? ¿Cómo es que empezamos a creer en una cosa llamada botella de agua? Y entonces la historia se vuelve una historia de la humanidad como creadora del mundo cultural. Y esa es otra aportación que va a hacer Descartes en una interpretación que Edmund Husserl hizo de él. Entonces, ¿por qué Descartes es un tema de investigación? Porque pone toda la carne al asador, porque se echa encima todos los problemas de una época, porque duda de todo. A eso se le llamó duda metódica. Y esta duda metódica es una duda que tiene que hacer, porque tiene que responder a las dudas que están abiertas en el público, en la opinión pública, en el tiempo en el que él vivió. Dudar, tragarse el veneno e intentar responder desde la duda, construir una certeza y desde ahí todo el edificio del mundo que tenemos ahí delante. Pero el mundo que recupera es entonces un mundo pensado, construido por el hombre, un mundo medible y ya no solamente un mundo sensible. Bueno, pues con este pequeño compartir espero haberles hecho interés tanto en el pensamiento de la doctora Laura como en el pensamiento de la. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Nora, y voy a tratar de ser breve para que cumplamos con el tiempo y salgamos bien. Pues miren, así como la doctora Nora nos está compartiendo su experiencia a nivel maestría, yo en esta tarde quiero compartirles a ustedes mi experiencia en mis primeros semestres de ahí de la facultad, en una asignatura que me impartió la doctora Laura Benítez, y que a mí me parece que influyó bastante en mi formación filosófica. Sobre todo influyó en ese gusto por la filosofía griega y en especial por Platón, porque fíjense, me encuentro yo con ese curso y luego aparte nos comparten esta cita de Alfred North Whitaker que dice: toda la filosofía occidental es una serie de notas a pie de página de la filosofía platónica. O sea, así como que nos avientan esa cita y entonces, así como nos hacen la invitación precisamente el mismo quehacer de la doctora Benítez, obviamente influida por este filósofo Descartes, a ver, pues ahí estamos todos arrojados a ver si es cierto eso. Entonces dije, pues bueno, ha de tener razón esta cita, o cierta razón, ¿no? Y entonces por ahí pues nos vamos metiendo a ese gusto por la filosofía griega, porque a fin de cuentas también muchos de los problemas que trata la filosofía, y sobre todo desde la perspectiva occidental, ubicándonos en el nivel ontológico, como nos compartían algunos de sus compañeros en la mesa que nos precedieron, son importantes, y sobre todo la alusión que hacía su compañero en relación a que ese primer interés precisamente que tuvieron los filósofos, y fue una crítica que hace Sócrates precisamente a que cómo se dedican a estos primeros filósofos a ese quehacer de lo que existe, de lo que hay, en lugar de que se ubiquen en el que está ahí junto a ellos, ¿no? Que es el hombre, ¿no?
Entonces hay una fuerte crítica, sin embargo, pues ahí están los problemas, ahí están los asuntos. Y entonces en esta tarde les quiero decir a ustedes que hablar de la doctora Laura Benítez es remontarme a su práctica docente en mi primer y segundo semestre de la licenciatura en filosofía. Y de eso quiero tratar un poquito con ustedes en esta tarde. Considero que una de las personas que me inculcó el gusto por la filosofía griega fue sin duda su labor, su cuidado en las actividades que realizábamos, su compañía en las clases siempre cercana, cálida, con observaciones pertinentes en las famosas sábanas, que es estas sábanas es un compuesto por el tema o las ideas principales, la ilustración de esas ideas con citas textuales, el comentario que incluía la explicación del tema, la fundamentación, el desarrollo, después la síntesis con su idea rectora, su hilo conductor y la hipótesis de trabajo. Todo ello también llamado esquema sintético de investigación. También gracias a esa labor se podía identificar las diversas áreas de la filosofía. Entonces, este primer encuentro que tengo con esas clases con la maestra, pues fue de mucha ayuda a nosotros, porque prácticamente esta es la columna vertebral del filósofo, que sepa investigar. Entonces, si nosotros precisamente elegimos el tema, sabemos identificar las ideas principales, las ilustramos con esas citas textuales pertinentes y luego aparte hacemos comentarios para ir fundamentando todo esto, ir haciendo una síntesis donde vaya esa idea rectora y ese hilo conductor, es enfrentarnos precisamente a esa labor que es hacer la filosofía y ese trabajo, ¿sí? Entonces la doctora, para que tuviéramos una mejor comprensión, nos aplicaba cuestionarios para orientar nuestras lecturas filosóficas con preguntas que nos invitaban a reflexionar la propuesta del filósofo, además de la extracción de citas de los conceptos más importantes para plasmarlas en unas tarjetas llamadas fichas. Es decir, ahí como que hasta manera de chiste decíamos, ya estás fichando, porque era cuando llevamos algo avanzados en la investigación, ¿no? Pero en el sentido del trabajo, no de otra manera, ¿no? Entonces, esto con el fin de no hacerle decir al filósofo lo que no dijo, o interpretando un poco a Ludwig Wittgenstein, de lo que no se sabe, no se debe hablar. Esa labor hizo que muchos de nosotros siguiéramos adelante y otros no, porque pensaron estos últimos que no podrían mantenerse impartiendo clases en investigación o de asesores. Sin embargo, estas personas no les quedó claro que la doctora estaba brindando una preparación propedéutica a dar las herramientas al alumno para mantenerse en la labor filosófica, los estaba dotando de lo necesario que es un método para abordar la filosofía, la crítica, al analizar sus principios básicos. Esto equivale a lo que exige el estudio de esta disciplina, que es una cultura filosófica, con ideas que se proponen y las que proceden para ver sus vínculos. Esto es, en pocas palabras, el afán de conocimiento y de búsqueda que se da a este presente en el ejercicio filosófico, porque ella precisamente en esta aportación que hace a esa vía de intermedia de reflexión en el quehacer filosófico, precisamente uno de esos aportes es que tengamos ese bagaje cultural en las diversas propuestas de la filosofía, para poder precisamente pensar en esas propuestas que se han hecho y de qué manera podemos nosotros comprenderlas, asimilarlas y hasta poderlas criticar en ese sentido. Con esto parece pertinente que la doctora Laura está cercana a ese sentido de vocación que hay detrás de esa invitación de conócete a ti mismo, que consiste en que cada quien encuentre su vocación, su llamado, su virtud, aquello para lo que ha nacido, porque no hay saberes o disciplinas inferiores, porque tan digno es el saber del zapatero, médico, ingeniero, arquitecto o del filósofo, si esa labor la hace con mucha entrega
disciplina y corazón. Eso quiero compartirles en esta tarde. Gracias. Adelante. Bueno, voy a tratar de ser breve. Mi nombre es María de Vázquez Guevara. Mi trabajo se llama Apoyo de la doctora Benítez a los profesores de la Escuela Nacional Preparatoria. La profesora trabajó en el plantel 8 de 1969 a 1980. En 1984 inició su carrera en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y continuó con sus clases en la facultad. Sin embargo, no perdió el contacto o la relación con los profesores de bachillerato. Esto me parece muy importante porque en los últimos años se ha señalado la importancia y la necesidad de que haya un vínculo entre el bachillerato, la Escuela Nacional Preparatoria y los institutos de investigaciones filosóficas. La doctora, recuerdo un día, yo ingresé en el 88 a trabajar aquí a la preparatoria y un día llegó la doctora Benítez con varios profesores a presentar un círculo de estudios llamado Biblioteco, en el que los profesores del CCH y de la preparatoria tenían como objetivo buscar estrategias para mejorar su manera de enseñar filosofía. Y fue muy grato intercambiar ideas con profesores de otros planteles y sobre todo cuando uno está empezando, que no tiene experiencia en los conocimientos para dar una clase de filosofía, encontrar un medio en el que puedes aprender nuevos métodos o estrategias para enseñar filosofía fue bastante grato. Por otro lado, la doctora Benítez se hicieron modificaciones a los programas de estudio de filosofía, lógica, ética, doctrinas, y la doctora Benítez organizó cursos cada año a través de la DEGAPA, un trabajo en colaboración con la DEGAPA para prepararnos a los profesores de una mejor manera. Otro aspecto que fue importante fue que corrigió o ayudó a los profesores a corregir su trabajo de licenciatura o fue tutora o sinodal en algunos trabajos. Fue un apoyo muy grande y el punto más importante es que sus investigaciones nos han ayudado a los profesores a tener una concepción más profunda o a tener otro enfoque de la concepción tradicional, por ejemplo de Descartes o de Carlos de Sigüenza y Góngora o de Sor Juana Inés de la Cruz, al darnos una versión más profunda y sobre todo esta invitación a ir a los textos directos de los filósofos y dejar a un lado los manuales de historia de la filosofía. Por todo esto yo pienso que lo único que puedo hacer es dar las gracias a la doctora Benítez porque compartió con nosotros sus conocimientos y nos ayudó a mejorar nuestro trabajo en la enseñanza de la filosofía. Eso es todo. Gracias, chicos. Entonces, si ustedes tienen alguna observación, alguna pregunta, alguna duda, alguna inconformidad, pues adelante. Hasta allá atrás. Mi compañero mencionó que se caía en el error de creer en lo ya creído. ¿A qué se refiere con eso? Mira, yo me estaba basando en un error principal de los filósofos que marcaban un texto que la profesora nos había impartido, en el cual mencionaban que el error principal de un filósofo es partir del hombre actual, en vez de, era partir del hombre en una época anterior, en algo ya pasado, y se clavaba ahí mismo. En cambio, si tú partes del hombre actual, analizas todo lo que pasa, tú a partir de esto ya puedes partir al pasado para comprenderlo y elaborar un futuro mejor. Adelante, primero. ¿Creen que algún día lleguemos como a saber todo, que ya no tengamos como qué más investigar o qué más integrar? El conocimiento como tal, adelante. El conocimiento como tal es infinito. Es lo mismo que es lo que yo estoy pensando, no hay algo como ya establecido. Pero bueno, en mi opinión, por ejemplo, es como con las ciencias, cada vez puede surgir un nuevo campo de interés en algo nuevo. Una ciencia, la ciencia es solo una, pero vamos a enfocarnos en las carreras. Una materia, por ejemplo, no sé, química, cualquiera, siempre se va a enfocar en explicar partes determinadas del universo, no darle como que una razón total. Entre todas, buscan como que darle una explicación a
cada parte del universo para poder entender, pero el conocimiento como tal nunca se va a acabar, porque uno de los propósitos de la filosofía es buscar algo nuevo o llevar como que al hombre a un grado de entendimiento del universo, pero como tal siento que nunca vamos a dejar de saber ni de pensar, por algo somos humanos. Pero sí se va a disminuir, o por lo menos se va a disminuir, porque con los medios de comunicación, por ejemplo, ya actualmente los niños o los jóvenes ya no se preguntan el porqué de las cosas, solo investigan y eso lo ponen como en el internet, como dicen, copiar y pegar, y la mayoría son las esas. Explorar no es preguntar, es lo que tenemos que impartir con las nuevas generaciones. Digamos que enseñar a las personas a preguntar. Si uno no pregunta y si uno simplemente critica, se estanca. Bueno, yo quiero decir en cuanto al comentario de la compañera, el universo es infinito, por lo tanto, el conocimiento que nosotros tengamos sobre él va a ser igual de infinito. Y sí, tal vez la mayoría busca las respuestas en el internet, pero mientras hayan personas que se sigan preguntando el porqué de las cosas, creo que el conocimiento nunca se va a meter. Sí, yo creo que en la medida en que el ser humano va conociendo, va construyendo nuevas formas de vida, va generando nuevas maneras de convivir, de pensar. Y esto lo va colocando a su vez en nuevas situaciones que le generan nuevos problemas. Yo creo que la época en que Descartes vivió, antes de él, se pensaba que se había conocido todo, que ya se había llegado a verdades absolutas, que los principios del conocimiento estaban ahí. El gran sistema aristotélico parecía dar todas las respuestas. Sin embargo, había personas que, preguntándose desde este sistema por los movimientos celestes, comenzaron a darse cuenta que había contradicciones entre lo esperado y lo que sucedía. Y entonces surge otra vez una serie de problemas. Eso no el movimiento de la Tierra tal, o de eso no el movimiento, ¿no? Entonces surge un descubrimiento tan fuerte que lleva a la caída a este gran sistema en donde se pensaba que las verdades ya estaban hechas. Quizá puede haber una época, no sé, creo que después del Renacimiento será imposible creerlo, en que se diga, ya lo conocimos todo. Pero la nueva condición humana generará siempre necesidades de resolución. Y esto nos llevará a replantear. Quizá conocemos mucho, quizá hemos alcanzado verdades muy profundas del ser humano, pero las condiciones que vamos creando con este conocimiento nos colocan en nuevas situaciones que requieren nuevas respuestas, porque el ser humano es un ser que está constantemente moviéndose en el tiempo. Eso sería. Adelante y bueno, esperemos que nos dé un poquito Bueno, de mi pregunta es para usted. ¿Qué lleva a Descartes a empezar a dudar sobre su existencia, o incluso no solo a él, entonces en general, qué nos lleva a dudar de que esto es real? Porque, ¿cómo sabemos? Usted dijo que él llega a la conclusión de que es real porque sabe pensar, porque puede pensar. ¿Qué lo lleva a crearse tales dudas? Pues su propia época. O sea, es una época en donde se pensaba que la Tierra era el centro del universo, que la Tierra era inmóvil. Y de pronto, por una serie de descubrimientos en las orbes celestes, en los movimientos de los astros, se descubre que la Tierra no es el centro, que la Tierra se mueve y que el ser humano es incapaz de percibir ese movimiento. Ni tú ni yo en este momento, ni nadie, ninguno de nosotros en este momento, dice, la Tierra se mueve. Sabemos, contra toda cuestión de sentido común, que la Tierra se mueve. Nos lo han dicho, ¿no? Pero nadie lo siente. Entonces, esta condición, vamos a decir, tan limitada del ser humano, de reconocer verdades tan universales y tan profundas como el movimiento de la Tierra, es la que lleva a la época de Descartes y al propio Descartes, que se hace cargo de los problemas, que dice, a ver, es que si nosotros seguimos pensando que
que somos tan incapaces de conocer, el mundo se va a venir abajo. Por eso la filosofía es una actividad vital. No es nada más, ay, qué bonito, a mí se me ocurrió y soy muy inteligente y tengo una serie de ideas. No, es un problema de vida o muerte. Si yo no resuelvo el problema del conocimiento, entonces el mundo se va a hacer bolas, cada quien va a creer lo que quiera creer y aquí nos vamos a matar, ¿no? Entonces el filósofo es un hombre de su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que descubre, reconoce, asimila, sistematiza los problemas de su tiempo e intenta resolverlos. ¿Cómo? A través del método filosófico. ¿Y cuál es el método filosófico? El argumento, como lo mencionó la maestra. ¿Qué es lo que nos está enseñando la maestra Laura Benítez en los cursos que yo no tomé de investigaciones, de investigación filosófica? ¿Cómo se llamaba? Sí. Principios Sí, y técnicas de la investigación. investigación. Yo decía, ay, ¿por qué no me tocó con esa maestra? Maldita sea, ¿no? Habría aprendido un montón. Tengo esta maestra que, no, qué mal para... ¿No? Bueno, cada quien le toca lo que le tiene que tocar, ¿no? Pero si no tuviéramos ese método, esa investigación, pues entonces cada quien que haga lo que quiera. Y Descartes dijo, ok, vamos a tomar en las espaldas el problema. ¿Cuál problema? De que de todo se puede dudar. ¿Por qué? Porque la Tierra se mueve y nadie lo siente, ¿no? Y nadie es, incluso yo, Descartes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para encontrar certeza? Bueno, primero tengo que asumir las condiciones negativas, o sea, tragarme el veneno, aceptar que no soy capaz de distinguir este asunto. Y entonces encontrar un fundamento nuevo, completamente nuevo, aunque obviamente no es tan nuevo, porque Descartes se educó en la Flèche, un colegio de jesuitas, y los jesuitas leían a otro filósofo muy hermoso, que les recomiendo mucho, que se llama Agustín de Hipona, ¿verdad?, que construyó él un argumento muy semejante al de Descartes. Ahí lo que se preguntaba era sobre el mal en el mundo. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Y entonces dijo, pues entonces Dios es un genio maligno, ¿verdad?, que nos tiene de alguna manera engañados, haciéndonos creer que es bueno, pero en realidad es el malote, y nos pone a fregar los pisos y nos pone de la... Tiene un libro que se llama De Trinitate, sobre la Trinidad. Agustín dice, está bien, vamos a suponer que hay un genio maligno y que a mí me engaña de todo lo que yo creo. Y dice Agustín, pero cuando me engaño, no me puedo engañar de que estoy engañando, o sea, de que estoy pensando o de que estoy dudando. Y tantas veces dude del genio, dude de Dios o de quien dude, no puedo dudar de que dudo. Y si dudo, existo. ¿Me explico? Y entonces Descartes, porque la filosofía, como dijo su compañero, ¿no?, tiene una concatenación no completamente determinista. O sea, como Agustín dijo eso, Descartes va a decir eso. No. ¿Qué es lo que hay? Herramientas. La filosofía, la historia de la filosofía es herramienta para el problema de hoy. Como decir, no tengo desarmador, pero aquí hay un cuchillo, esto me sirve. Bueno, pero córtale tantito aquí para que te agarre el buen pedazo que necesita, porque es un tornillo grandote, ¿no? ¿Me explico? Y entonces eso es lo que hacen los filósofos. Recuperan la historia de la filosofía para resolver problemas específicos de cada momento. Y entonces él reorganiza, reutiliza el argumento agustiniano, porque además Agustín cree en Dios. En la época de Descartes, ¿quién va a creer en Dios si el mundo está derrumbado? ¿No? Entonces recupera este argumento, lo lima, lo pule, ¿no?, como antes se pulían los carburadores, ¿no?, que ahora ya no existen los carburadores. Entonces le limpiaban, lo quitaban, lo limaban y ya otra vez arrancaba el carro. Pues eso es lo que hizo Descartes, ¿verdad? Arrancar el carro del mundo, arrancar el carro de la cultura, arrancar el carro de la vida humana, con una serie de problemas, ¿verdad?, que luego los filósofos posteriores a él van a denunciar, construir,
presentar, ¿no? Pero no deja de ser el que arrancó el carro, ¿me explico? El que dijo, este viaje continúa, ¿no? Que dijo, no, pero mira cómo se está haciendo el carro, ¿no? Sí, pero el carro pues sigue caminando. Bueno, entonces ya vienen otros, ¿verdad? Arreglarle ya el carburador mejor, echarle... No, es que se le quedó esta basurita, vamos a hacer esto. Y entonces continúa la historia de la humanidad en una serie de condiciones nuevas, ¿verdad? Que generarán nuevos problemas, que promoverán nuevos pensadores y que aquí estamos haciendo esta reflexión, ¿me explico? Hasta el día de hoy. Pero la duda de la que Descartes abrió puertas, esa seguirá abierta. Siguió abierta como una herida, ¿verdad? Que a veces le pones un curita, que a veces le cae la costra, pero ahí sigue y seguirá ofreciendo opciones de construir certezas para el ser humano, porque el ser humano no puede vivir sin certezas, necesita de certezas para poder avanzar. ¿Me explico? Si nosotros pensáramos que después de la puerta hay un abismo, pues ya estaríamos muertos, ya estaríamos en angustia. ¿Qué pensamos? No, ahí delante está el pasillo, las escaleras, el patio, qué buena onda, mi casa, mi mamá, mi sándwich, ¿no? Y eso es lo que hace la filosofía, abrirnos un horizonte para seguir caminando, para seguir adelante. Tenemos dos preguntas más, una aquí, a ver, que nos alcance el tiempo, pero estamos ya sobre el tiempo. Adelante, rapidito, por favor. Bueno, entonces, la duda es lo que hace o guía al hombre. Y el otro punto era que entonces ningún conocimiento está fijo. Bueno, sería lo que está planteando. La duda, por eso se llama duda metódica, es un método en Descartes. ¿Para qué? Para recuperar su tiempo. O sea, en su tiempo todos dudan. ¿Por qué dudan? Pues porque los sentidos nos engañan, ¿no? Entonces, como todos dudan, él dice, ok, dudemos con todos. Pero él, que fue educado en la Flesch, tenía un as sobre la manga, ¿me explico? Dijo, aquí se están equivocando. Pero no importa, vamos a darle voz a los que se están equivocando. Vamos a aceptar la postura equivocada. Y desde ahí, desde esa postura que él juzga errónea, porque ya tiene una sobre la manga, porque ya había leído a Agustín de Hipona y sabía que había una solución, y además porque era matemático, y sabía que no todo el conocimiento depende de los sentidos, tenía dos haces, la matemática y Agustín de Hipona. ¿Me explico? No todo depende de los sentidos. Vamos a enseñarles a estos mequetrefes que dudan de todo que se puede no dudar, ¿no? Pero ¿cómo voy a enseñarles? Diciéndoles, ¡hey, yo también dudo! Tienes razón, sí, quién sabe si tengo un cuerpo, sangre, tienes razón, estamos súper mal, estamos perdidos, no tenemos certezas. Pero ven, vamos a platicar de las faltas de certezas. Y en esa charla y en esa plática, aceptando eso, esa duda, él te va a soltar el argumento. Es decir, ¿pero qué crees? Que cuando dudas, piensas, y cuando piensas, ya no puedes dudar de que piensas. O sea, hay algo de lo que no hay duda. ¿Me explico? Entonces se los trae a la cueva, ¿verdad? Y luego les prende una lámpara, ¿no? ¿Me explico? Entonces la duda es un método. ¿Para qué? Para construir argumentos, para construir verdades, para construir realidades, para construir certezas. ¿Sí? No es, y es, en ese sentido es una guía, sí, pero es una guía porque sabemos que podemos encontrar algo. No dudamos, dudando, vamos a decirlo así, dudamos para poder construir, dudamos para poder decir algo, porque en la duda está justamente la controversia, la posibilidad, ¿no? ¿Es o no es? ¿Me quiere o no me quiere? ¿No? Me quiere, pero yo te voy a demostrar que sí me quiere, ¿no? Y entonces te llevo allá a través de la vida. A ver, vamos con las tres, salgan las tres y vamos a tratar de ver cómo contestamos. Aquí 1, 2, 3. ¿Sí? Bueno, es que nos dicen de dudar sobre las cosas, ¿ok? Pero yo digo, porque, o sea, ¿por qué si no creen en algo que siempre nos han enseñado? No sé, por ejemplo, la rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra, que hay galaxias más allá, que hay las galaxias
hoyos negros, todo eso, pero sin embargo, es que no sé cómo explicarlo. Nos lo han enseñado, no sé, y eso es algo que se sabe y que se enseña a través de los años y todo, pero ¿cómo estamos seguros de que no nos están mintiendo? Porque ahí sí también se puede mezclar todo lo teológico, que también está la creación del mundo que se lo hizo Dios y todo eso. ¿Cómo podemos estar seguros de que en verdad pasa todo eso lo que nos enseñan siempre? O sea, es algo que ya es constructivo, que no sé. O sea, ¿cómo podemos comprobarlo nosotros? Esa es la tuya y la de ella. Ajá. Yo tengo una pregunta respecto a la mesa pasada, donde ya ves que en el curso que estábamos viendo, usted nos enseñó una entrevista en donde Laura Benítez dijo que la humanidad o la sociedad estaba estancada o varada y no llegaba a la orilla. Y bueno, el alumno que dijo eso dedujo que está estancada porque todos tenemos diferentes negaciones y afirmaciones, todos dudamos. Pero entonces, si la filosofía respalda la duda, ¿por qué estaríamos estancados? ¿Por qué no llegaríamos a la orilla si nos basamos de la duda? Bueno, la tuya y la tuya, dos más. Sí. Bueno, es que, pues, bueno, lo que usted dijo de que hay problemas, se duda y hacer problemas. Bueno, se hace cargo de los problemas. Ajá. Entonces, en esta época moderna, ¿qué problemas hay para un filósofo? Wow. La última. Siempre se da un momento complicado de entender. Dentro de la estufa, ¿en qué momento llegamos a ese punto de decir, ya estoy pensando aquí a partir de ahora? ¿En qué punto se da cuenta de esto? Pues, bueno, no sé, trataré de contestar sus preguntas brevemente. Son muy buenas preguntas, los felicito, la verdad que han hecho excelentes preguntas. Yo creo que el momento en el que él se mete a la estufa, ¿no? Y se ve, vamos a decir, que en un espacio oscuro, ¿con quién tiene contacto? Consigo mismo. O sea, deja de tener contacto con el mundo, pero el contacto es consigo mismo, ¿no? Y ese es otro método que también está en los estudios ignacianos, en los ¿cómo se dice? En los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que muy probablemente Descartes practicó en la Flecha, ¿no? Entonces es entrar al recinto, entrar a ti, entrar contigo. Y al entrar contigo te encuentras contigo mismo. ¿Y qué es encontrarte contigo mismo? Desde el punto de vista de Descartes, encontrarte con tu pensamiento, encontrarte con qué piensas. Entonces te deshaces de todo esto, ¿no? Y descubres que te tienes a ti mismo. Ahora, ¿cómo te tienes a ti mismo? Es un ver sin percibir. ¿Qué quiere decir ver sin percibir? Que tú descubres que estás ahí, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Que estás ahí como un pensador, como uno que piensa, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, puede ser una figura, puede ser un mito, puede ser una metáfora, pero finalmente Descartes, como uno que ha practicado estos ejercicios espirituales de introspección, ¿no? Que es además una forma tradicional de reflexión, al menos en la época medieval y posterior a ella, en la que Descartes de alguna manera no vivió, pero que sí mantuvo y recibió las secuelas de esa época, es esa interioridad, es decir, estoy solo conmigo mismo, ¿no? Estoy conmigo. ¿Y qué es estar conmigo? Estar con mis pensamientos. De mis soledades voy, a mis soledades vengo, porque para estar conmigo me bastan mis pensamientos, ¿no? Entonces dice un soneto, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? En el momento en el que desecho de todas sensaciones, ¿no? Lo único que dice es, wow, pienso, ¿no? Y ahí es donde se encuentra, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que decía el compañero, ¿cómo preguntaste? ¿De qué problemas hay para estos? Los problemas tienen que ver definitivamente con lo que Descartes abrió en la certeza del yo pienso, ¿no? Si solo de lo cual tenemos certeza del pensar, de ahí se derivan una serie de problemas. ¿Cuáles son? Que solo es verdad aquello que yo pienso. En la meditación cuarta dice Descartes, si yo pienso que el cuerpo está separado del alma,
dicen, ya no importa qué potencia piense esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo certeza de que es así, así estará, dicen, en la mente de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto es verdad contundente, absoluta y innegable. Entonces, el gran problema que se abre y que queda tratado de resolver por Merleau-Ponty, por Max Scheler, por muchos filósofos posteriores a Descartes, es el problema de la conexión entre los seres, lo que llamamos intersubjetividad. Si yo solo tengo certeza de mi pensamiento, ¿cómo voy a saber de él? ¿Cómo voy a saber del otro? ¿Me explico? Solo sé de mí, pero del otro no sé nada. ¿Cómo entro en relación con el otro? ¿Cómo abro el misterio del otro? Ese es uno de los grandes problemas abiertos por la filosofía cartesiana, el problema de la intersubjetividad. Y es un problema vigente que los filósofos contemporáneos, incluso los más versados, están en disposición de intentar resolver. El mismo Husserl, que es el filósofo que les digo que yo estudié, tiene ese mismo problema, el problema de la intersubjetividad. ¿Cómo entro en contacto con el otro si todo es un asunto de certeza interior? Otro problema, la comunicación. Pareciera que ya no es necesario comunicarme, dialogar, debatir para poder obtener certezas, ¿no? Con que yo me meta a mi estufa, ¿no? O sea, a mi cuarto y me ponga acá y hablarme. Pero la filosofía es un asunto de diálogo, es un asunto, como dice Karl Jaspers, un problema de intelecto. Y entonces, ¿dónde queda el diálogo? Y otra vez, eso implica el problema de la intersubjetividad. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos hoy es ese. Por eso está tan vigente, es tan importante el Facebook, porque en el Facebook nos sentimos vistos, nos sentimos reconocidos, nos sentimos tomados por otros, ¿me explico? Aunque nos vivimos completamente encerrados en nosotros mismos. Ese es un problema abierto que se llama solipsismo, vivir encerrados en nosotros mismos. Y parece que el Facebook es una ventana, ¿no? Decía Leibniz, un filósofo posterior a Descartes, las mónadas no tienen ventanas, que quiere decir que no hay manera de vernos, de que nos vean y de ver hacia afuera. Y por eso el Facebook y toda esta realidad virtual intenta resolver problemas que la filosofía tendría que resolver. ¿Cuál es el problema de la filosofía? Que la filosofía, después de otros problemas que ya no son los problemas cartesianos, que tienen que ver con Auschwitz, que tienen que ver con la muerte del sujeto, que tienen que ver con el hecho de que el hombre ha dudado de su propia razón, porque Descartes ensalzó la razón diciendo, no, espérense, no duden, hay una certeza, ¿no? El hombre puede conocer la verdad, hay mundo, y luego viene Auschwitz, la muerte, la destrucción del hombre por el hombre, y dice, ¿dónde está el hombre de la razón? Y entonces la filosofía hoy tiene que recuperar al hombre, tiene que recuperar la posibilidad de decirnos una palabra de esperanza, ¿me explico? Y hay filósofos que están intentando esto, ¿sí? Que están tratando de salir de esa camisa de 11 varas, ¿no? Tipo Houdini, que ustedes no conocieron porque es antiguo, pero es un señor que le ponían cadenas, lo metían al mar y salía, ¡wow! Ya salió tipo Houdini intentando resolver la vida. Entonces, esa sería la serie de problemas. Y tú preguntaste la duda, ¿qué? Son sobre la balsa. La balsa, justamente la balsa tiene que ver con eso, ¿verdad? El hombre, el ser humano, se encuentra ahora en un mar abierto de dificultades. El problema de la intersubjetividad, el problema de la duda del sujeto, dice Foucault, el hombre ha muerto. Esa condición, ¿qué quiere decir que el hombre ha muerto? Hemos dejado de creer en la razón, hemos dejado de creer en la posibilidad de encontrar la verdad. Y la filosofía es justamente esa balsa que se mueve en ese mar del problema de la intersubjetividad, del problema de la certeza, hacia la construcción de la vida, porque hace rato les compartí, la filosofía es una actividad vital, es una actividad de vida o muerte. Y entonces la filosofía hoy requiere, le urge, poder resolver el problema de la vida, poder dar al hombre una palabra de esperanza, ¿no? Y entonces tenemos filósofos como Ernst, que escribe un texto que se llama Principio de Esperanza, Ernst Bloch, u otros autores que como uno, Hans Blumenberg, que en la maestría hemos estado compartiendo, que intentan decir, no se preocupen, ok, el hombre es falible, el hombre tiene límites,
Pero ¿qué creen? Que podemos hablar metafóricamente de la realidad y metafóricamente nos podemos apropiar de ella y podemos ofrecer al hombre una cosa que llaman una metaforología, una metáfora, como la balsa, como esto, como lo otro, para poder comenzar a hablar con certeza, aunque no absoluta, ¿verdad? Y comenzar a avanzar en este mar de olas que parecen hundirnos. Pues los problemas de la filosofía hoy son muy profundos, sin embargo, como el ser humano es un ser pensante, es un ser racional, un ser de lenguaje, un ser capaz de dirimir, un ser capaz de dialogar, tenemos abierta esa posibilidad, no está cerrada. Es difícil, es casi imposible en un mundo donde hay relativismo, pero si nos vamos por estas soluciones y tratamos de encontrar opciones, es decir, claro, la metáfora puede ser una opción. ¿Por qué? Porque es en parte igual, en parte diferente, mantengo la diferencia, mantengo la distancia, mantengo el límite y puedo comenzar a decir algo sobre el mundo, ¿no? Entonces por ahí van las respuestas, por ahí van las soluciones. Y bueno, qué bueno que ustedes están tan interesados en la filosofía, porque finalmente es un espacio de reflexión profundo donde el ser humano se encuentra consigo mismo, se encuentra con los otros, se encuentra con la historia y se encuentra con el porvenir. ¿Contestó a sus inquietudes, chicos? ¿Les parece? Bueno, lo dejamos hasta aquí y no perdamos la invitación. A la doctora la vamos a volver a invitar para el año que viene, así que estemos atentos. Sí, un aplauso, por favor. Gracias.